Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar de varias cosas en realidad. Vamos a hablar de Inzaghi, de su partida a Arabia, de lo que han significado estos 4 años de Inzaghi y el Inter y analizar un poco el resultado general de este proceso. Hablar de lo que ha sido esta Champions y hablar de lo que yo espero que haga esta directiva de ahora en adelante porque se viene un proceso nuevo, un entrenador nuevo, hablar también de los entrenadores que suenan. Bueno, empecemos. No me gustaría quedarme con Inzaghi solamente con la última imagen, ¿no? Con el resultado final de la temporada o quedarme solamente con este dato que lo pone como el entrenador con el mayor porcentaje de victorias en la historia del club, de 65%, o decir que Inzaghi es esto de acá, ¿no? 6 trofeos, un Scudetto, 3 Supercopas, 2 Copas Italia, 141 victorias, 41 empates, 35 derrotas, 427 goles marcados, 192 goles recibidos en 217 partidos. No se me hace justo resumir la carrera de Inzaghi en el Inter de esta forma, ¿eh? Porque para mí lo más importante, más allá de los trofeos ganados o de los no ganados, es de que Inzaghi devolvió al club a donde debía estar, ¿eh? Le dio al aficionado una certeza de que su club iba a pelear, de que iba a competir, cosas que no pasaban en muchísimos años. Por eso para mí Inzaghi es el mejor entrenador que hemos tenido en los últimos 15 años, porque queramos o no, más allá de lo que pasó esa temporada, el hincha no estaba acostumbrado a vivir este tipo de emociones, ¿eh? No pasaba esto hace mucho tiempo, porque cuando tuvimos a Conte, por ejemplo, a nivel europeo, en la Champions League nos eliminaban en fase de grupos. Yo me acuerdo que terminamos últimos en una fase de grupos donde hubo Real Madrid, creo Dortmund, Shakhtar, y el Inter termina último. En otra Champions creo que el Inter creo que lo eliminan de octavos, si no recuerdo mal. Pero el Inter no estaba acostumbrado a estas cosas durante muchísimos años, ¿eh? Durante muchos años. Y este señor llega y esto es lo que también yo valoro, ¿no? Que en un momento asume donde Conte deja el club y donde se van muchas figuras, donde se va Lukaku, que había sido goleador, donde se va Hakimi al PSG y se va Eriksen a jugar a Inglaterra porque no pudo seguir jugando por situaciones que ya saben en la Serie A. Entonces yo tenía temor de que el Inter perdiera competitividad, ¿no? De que el equipo volviera a aquellos años donde realmente era un participante y observador en la Serie A. Y Inzaghi asume la responsabilidad del club y entiende que este club iba a pasar por una serie de temporadas en las que se iba a invertir muy poco y que había que ingeniárselas con los jugadores que muchas veces eran descarte de otros clubes. Este señor asume e hizo un trabajo fantástico, ¿eh? Hizo un trabajo fantástico y, como digo, y vuelvo a mencionar, la seguridad que le dio al hincha y a la misma directiva, y yo creo que también a los propios jugadores, de que jugando de cierta forma se podía competir. De verdad, o sea, potenció a muchos jugadores que en un principio no parecía que podían ser así de buenos. El caso de Dzeko, el caso de Mkhitaryan, el caso de la defensa del Inter, como a Chervi, que de verdad, yo creo que nadie esperaba algo así en un principio. Por eso a mí me hubiese gustado que continuase, porque al menos este año, más allá de, por ejemplo, no haber conseguido resultados deportivos, como haber ganado un trofeo, el Inter al menos este año, por ejemplo, después de 4 años, por primera vez llegó a un balance positivo que le va a permitir poder hacer fichajes, por fin gastar dinero, cosa que no pasó en estos años. Y paradójicamente, cuando el Inter lo puede hacer gracias al trabajo que hizo Inzaghi junto a los muchachos, junto al club, Inzaghi deja Inter. Y bueno, y sobre la final, a ver, ¿qué se puede decir sobre la Champions? Yo me quedo con el recorrido, el haber quedado entre los primeros 8, habiendo recibido un solo gol, el haberle ganado al Bayern Múnich, el haberle ganado al Barça con ese marcador de 7-6. La final fue una cosa inaudita, dejó sin palabras, yo creo que tanto al aficionado como al neutral, porque nadie se imaginaba un desarrollo de ese estilo. O sea, aquel que no ha visto al Inter en la temporada, o que no vio el recorrido de este equipo de Inzaghi en la Champions y vio solamente en la final, parecía que el PSG estaba acá y que el Inter estaba muy muy lejos de siquiera alcanzarlo, ¿no? Tengo mis dudas, de verdad, me sorprendió bastante y digo, ¿habrá sido solamente el mal planteamiento de Inzaghi? ¿Habrá sido que los jugadores tenían la cabeza en otro lado? ¿Habrá sido de que Inzaghi tenía la cabeza en otro lado? Evidentemente el planteamiento no fue el correcto y los jugadores tampoco estuvieron a la altura de la final, pero de verdad fue una cosa que me dejó sin palabras, de verdad, ¿eh? Sin palabras. Yo sé que el Inter venía arrastrando problemas físicos, jugadores que no estaban en su mejor estado de forma. Bueno, los que sabemos, ¿no? Lautaro no estaba en su mejor estado de forma, tampoco estaba Di Marco, pero en general el equipo no fue justo respecto a lo que había hecho en toda la Champions League. Así que el final de la Champions fue realmente fatídico. Y me quedo mejor, como digo, con el recorrido hecho en la Champions 24-25.
Sin embargo, todo eso me hacía a mí pensar, ¿no? Por más que yo diga que me quedo con el recorrido, objetivamente me hacía pensar respecto a la continuidad de Inzaghi. O sea, yo pensaba que era posible que no continuase, porque es una situación así de complicada, marca un punto de inflexión. Yo creo que el club tuvo la apertura para continuar, pero era algo irreconciliable, y que es que a veces suceden cosas así que marcan una tensión después, y finalmente Inzaghi decidió pues no continuar con su etapa en el Inter. Pero en líneas generales, evaluando todo de forma integral, para mí el paso de Inzaghi por el club ha sido sobresaliente, y ojalá que le vaya bien el Al Hilal. Ahora, dejando ya de hablar de lo bueno que ha hecho Inzaghi en el club, sí, algo que yo le puedo criticar es esta última fracción de temporada, donde evidentemente él negoció con el Al Hilal cuando el Inter luchaba por 3 cosas a la vez, porque no van a creer, ¿no?, de que recién el negocio entre él y el Al Hilal se han hecho en 3 días. Evidentemente no. Entonces, que eso pudo haber afectado el final de temporada, puede ser, pero en realidad hay muchos factores. No creo que solamente sea esto, porque se vio que hubo jugadores que no estuvieron a la altura en momentos claves de la temporada. Entonces eso se le puede reclamar, y yo creo que eso tampoco cayó bien dentro de los jugadores, y yo tengo la sensación de que algunos jugadores han estado un poco incómodos por cómo él ha decidido retirarse del club, pero es mi sensación, no puedo afirmar que sea así. Ahora, pero en general, como he dicho, estos 4 años de Inzaghi yo los marco como un sobresaliente. Alguno podría decir, no, que yo quería que gane más Scudettos. Bueno, muchachos, es mi opinión. Como he sustentado, para mí el trabajo de Inzaghi, los logros deportivos, los logros financieros, para mí marcan un sobresaliente en su etapa por este club. Bueno, ahora que ya hemos hablado de Inzaghi, ¿qué sigue? Porque el mundo del fútbol, la inmediatez es una cosa del día a día. Se va Inzaghi, nos da pena, qué pena, pero hay que buscar el nuevo entrenador. Y el nuevo entrenador son las cartas que están en la mesa, son Fábregas, de Chervi, el señor Vieira del Genoa, que ven aquí, bueno, que está de Chervi, hasta suena Paladino, suena no sé, suena también creo Kibu, suena, bueno, varios nombres, hasta el entrenador del Ajax, el Farioli, una cosa así, ¿no? Hay varias cosas, varios entrenadores. Ahora, que a mí, ¿cuál me gusta? Ninguno. A ver, hay técnicos que suenan, por ejemplo Fábregas, que me generan buenas expectativas, pero no es lo mismo entrenar un club como el Como, entrenar un club como el Genoa, entrenar un club como el Olympique Marsella, que no le compiten para nada al PSG, que entrenar un equipo como el Inter, ¿no? Entonces, yo hubiese preferido un entrenador como Mourinho, un entrenador como Klopp, un entrenador como hasta el mismo Simeone, a pesar de que no me guste su idea de juego, porque son entrenadores que tienen la experiencia y tienen el CV demostrado de ser capaces de gestionar empresas tan grandes y tan demandantes como los clubes. Por ejemplo, Mourinho entrenó el Real Madrid, ha entrenado el Manchester United, ha entrenado el Chelsea, ha entrenado el Inter. Entonces conocen lo que significa gestionar clubes de este estilo, gestionar un plantel así con estrellas. El caso de Klopp, un entrenador pues es que capacitado para manejar jugadores jóvenes y también jugadores experimentados. Entonces, pero esos no son los jugadores que el Inter tiene sobre la mesa. Y yo creo que también porque en un principio, y por aquí vamos a ver algunas declaraciones de Marotta, yo creo, no creo, es que es algo fáctico, porque hay una declaración de Marotta donde él indica que ha sido improvisto, ha sido inesperada la decisión. Mira, acá lo traducimos. Dice, este momento inesperado y difícil no nos asusta en absoluto, pero está indicando que es inesperado. O sea, sobre el papel, ellos esperaban de que el vínculo de Inzaghi y el Inter se mantuviese, y no ha sido así. Yo creo que por eso los llamados a ser posibles sucesores de Inter son los que son, técnicos con un buen futuro, con un buen prospecto, pero que no tienen una experiencia en un club tan grande. Entonces, el fútbol es una cosa así, ¿no? Un día estás hablando de Champions, de Liga, de Copa, y el otro día te quedas sin entrenador y con fichajes en stop. Porque ahora mismo no se puede hablar de que Fábregas, no se puede hablar de que Fratesi se va a ir, o de que tal o cual jugador va a llegar, porque hasta que no llegue el entrenador y no conocer el módulo que va a usar, porque el Inter va a pasar por una revolución importante, yo creo que los jugadores se van a adaptar, quiero creer, pero es importante de todos modos, porque después de muchísimos años va a dejar de usar el 3-5-2, que ha sido el módulo por excelencia de los últimos 6-7 años. Lo usó Conte, lo ha usado Inzaghi, creo que también lo usó Spalletti, no recuerdo bien. Entonces son varias cosas que el Inter tiene que pasar, y yo espero
Yo espero de que rápidamente el Inter encuentre el técnico, porque el Mundial de Clubes empieza en 12 días. Y si no se tiene un entrenador rápido que ya empiece a trabajar, las cosas empiezan a complicar, los fichajes se te pueden escapar, porque evidentemente ahora los clubes, sea Napoli, parece que va a continuar con Conte, o el Milan, que ya tiene Allegri, la Juventus, que no sé si va a continuar con Tudor, parece que sí, se están moviendo en el mercado y posiblemente se puedan llevar algún jugador que el Inter ha estado interesado. Entonces, la directiva debe entender que las empresas, cuando sufren reveses de este estilo, sufren golpes así inesperados, solucionan y tranquilizan a sus accionistas o a los aficionados en este caso, con una respuesta rápida y efectiva, ¿no? Y audaz. ¿Y cuál sería esa respuesta? Tener un entrenador mañana. Inzaghi renunció ayer. Hoy día se ha hablado que Fábregas, luego que Fábregas no va a seguir, luego que Fábregas no, porque el dueño del Como, ha dicho de forma pública que va a continuar con Fábregas porque tiene un proyecto a largo plazo y Fábregas es central en ese proyecto. Luego por ahí desde Genoa dicen que Vieira no. Entonces el Inter tiene que rápidamente encontrar un entrenador. Hoy día ya no, mañana dicen que Fábregas mañana va a reunirse no sé si por primera vez, porque hay tantas noticias, pero mañana va a reunirse con Auxilio en Londres y van a definir a ver si es o no, pero el Inter tiene que moverse rápido para tranquilizar el ambiente. Son varias cosas, este mercado y esta temporada va a ser bastante interesante porque hay que ver cómo la afición y todos esos hinchas tan ácidos y tan críticos son, entre comillas, pacientes con el nuevo entrenador que va a llegar, porque todo apunta a que va a llegar un entrenador joven y ya saben cómo son, ¿no? Los hinchas el primer día te aplauden, y esto aplica para cualquier club, sea Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, que son clubes que están en auge y que están siempre cada vez compitiendo más y más. El primer día te aplauden y al día siguiente te dicen ya, a ver qué es lo que tienes, ¿no? Para demostrar. Va a ser muy interesante cómo se maneja el Inter y cómo se maneja la afición, y por eso es que yo hubiese preferido un entrenador con mayor experiencia, ¿no? Y con mayor con mayor CV, quiero decir. Entonces el Inter tiene que ya mañana ojalá tener definido el nuevo director técnico. Y veamos, mira que hay una imagen. ¿Cómo es el fútbol, no? Un día yo estoy haciendo un video ahorita hablando de que Inzaghi, qué pena que ya no esté en el Inter y bla, bla, bla. Y ahora Inzaghi está en Arabia cobrando 52 millones. Mamita querida. Bueno, las cosas son así, ¿no? En fin, también se habla de Nico Paz. Bueno, hay todos los nombres que lean ustedes ahora mismo, todos los jugadores que lean ahora mismo, son simplemente rumores. No se puede asegurar de que tal o cual jugador va a llegar hasta que no sepamos quién va a ser el director técnico del Inter. Señores, esa ha sido mi opinión de lo que ha sido el paso de Inzaghi por el Inter, de un análisis de lo que ha hecho Inzaghi. He hablado un poco de lo que yo creo que debería hacer la directiva y de lo que yo creo que debería hacer el club, mejor dicho, la directiva y el club, ¿no? Nada, se me cuidan y nos vemos. Bye bye.